nuestro país. Para eso vamos a recibir al profesional, lo que tenemos en línea, al doctor Edgar Junio Carnero, que es neurólogo, director de la jornada de neuromielitis óptica, que se desempeña en el Hospital Alemán y médico asesor de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple también. Doctor, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Marcelo, gracias por la invitación. Bueno, en principio conocer acerca de esta patología, neuromielitis óptica. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una patología que fue descrita hace varios años, ya por 1893, la describió Eugène de Vic en Francia, y básicamente lo que él describía eran pacientes que tenían inflamación del nervio óptico asociado a inflamación de la médula espinal. Por eso le dio el nombre de neuromielitis óptica, ¿no? O sea, pacientes que tenían afección de la médula espinal y afección de los nervios ópticos. Durante mucho tiempo, esta neuromielitis óptica era subclasificada como una variante rara y severa de la esclerosis múltiple. Sin embargo, hace ya algunos años, unos 20, 25 años atrás, el grupo de la Clínica Mayo en Estados Unidos descubre un anticuerpo, un biomarcador que podía diferenciar a los pacientes que tienen esta enfermedad versus aquellos pacientes que tenían esclerosis múltiple. Y ahí surge este primer concepto de que la neuromielitis óptica es una enfermedad absolutamente distinta a la esclerosis múltiple. Aunque durante mucho tiempo se clasificó como una variante D, hoy sabemos claramente que se trata de una enfermedad distinta, con manifestaciones similares, pero no iguales. Sí, y el tratamiento... Básicamente esa sería la definición. ¿Y ¿no? el tratamiento es similar? ¿En qué se diferencia también las personas que tienen que enfrentar un tratamiento con la neuromielitis? Bueno, desde el punto de vista terapéutico es sumamente importante hacer esta diferenciación porque sabemos que las drogas que nosotros utilizamos para la esclerosis múltiple pueden ser malas, pueden ser deleterias para los pacientes con neuromielitis óptica. ¿Qué significa esto? El 90% de los pacientes con neuromielitis óptica desarrollan ataques, brotes, exacerbaciones, recaídas. Todos sinónimos, es decir, eventos neurológicos, que pueden ser neuritis óptica, que pueden ser mielitis transversa, es decir, inflamación del nervio óptico, inflamación de la médula espinal o inflamación del cerebro. Esto se trata con medicamentos crónicos, que el objetivo de estos tratamientos es evitar que el paciente vuelva a tener nuevos eventos neurológicos, es decir, nuevas exacerbaciones. Y cuando nosotros utilizamos las drogas que se utilizan para esclerosis múltiple en pacientes con NMO, los pacientes empiezan a tener más episodios y episodios más severos de NMO, con lo cual hacer la diferenciación en términos de diagnóstico se vuelve fundamental en la práctica clínica para justamente personalizar el tratamiento. Los tratamientos son similares pero no son iguales. Bien. Hay tratamientos específicamente diseñados para pacientes con NMO que no se dan en pacientes con esclerosis múltiple y viceversa. Hay pacientes que están diseñados específicamente para la esclerosis múltiple y que no se dan para los pacientes que tienen NMO. Bien. O neuromielitis. Volviendo al principio y hablando de esta patología, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Sin duda es necesario el diagnóstico de un especialista. Lo cierto es que por ahí tener algunos indicios y advertirle a aquellas personas que están escuchando acerca de los síntomas. Absolutamente. Los dos síntomas más frecuentes son lo que yo les comentaba, inflamación del nervio óptico, y esto se desarrolla, los pacientes pueden tener disminución de la agudeza visual, es decir, de la cantidad de lo que ven, pueden tener visión borrosa, pueden tener manchas ciegas en el campo visual, es decir, como unas manchitas negras que aparecen en nuestro campo visual, pueden tener dolor cuando mueven el ojo o cuando mueven el globo ocular, así como también alteración para los contrastes de los colores, es decir, cuando miran el semáforo no pueden diferenciar el rojo, el amarillo, el verde, porque les cuesta justamente hacer esa diferenciación de los contrastes de los colores. Esos son los síntomas más frecuentes.
de la inflamación del nervio óptico. Y los síntomas más frecuentes cuando se inflama la médula espinal son síntomas en general focalizados. Se pierde la fuerza de los miembros inferiores o de los miembros superiores o de los 4 miembros, se pierde la sensibilidad de la misma manera de los miembros inferiores, de los miembros superiores o de los 4 miembros, y algo que es distintivo es que los pacientes tienen alteración de el control de los esfínteres. Es decir, lo más frecuente es que el paciente tenga algo que se llama urgencia miccional. El paciente no llega al baño. Cuando quiere hacer pis, se le escapa un chorrito de pis antes de llegar al baño porque no puede aguantar, no puede contener ese esfínter vesical o a veces esfínter anal, y pueden tener también alteración con la materia fecal del mismo modo que ocurre con la orina. Esos son los síntomas más frecuentes, pero después los pacientes pueden tener otros síntomas que son menos frecuentes, como náuseas, vómitos, o hipoincoercible, pueden tener alteración de la estabilidad o, dicho de otra manera, inestabilidad en la marcha, pueden tener vértigo, pueden tener mareo, pueden tener fatiga, pueden tener dolores crónicos. Es decir, los síntomas son muy variados, y de acá es que se torna fundamental hacer un diagnóstico preciso, porque hay muchos de estos síntomas que nosotros los vemos en otras enfermedades, como la esclerosis múltiple o en el accidente cerebrovascular o un traumatismo de columna. Podemos ver síntomas que son muy, muy similares. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial o el diagnóstico correcto se torna fundamental para justamente empezar un tratamiento adecuado en estos pacientes. ¿Los médicos especialistas en particular o un médico clínico puede diagnosticar o puede detectar? A ver, la detección muchas veces los pacientes, como yo siempre digo, ingresan o van inicialmente a ver a un clínico o a ver a un oftalmólogo o incluso a ver a un traumatólogo. Cuando tanto estos profesionales y estos colegas, o incluso a un urólogo por urgencia miccional, por trastornos en la orina, entonces ellos son quienes tienen que sospechar a veces la enfermedad y derivarlo al neurólogo. Y el neurólogo tiene que tener experiencia en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, porque a veces incluso los neurólogos pueden tener equivocaciones respecto al diagnóstico, y esto nosotros lo hemos estudiado. Hay una tasa de error diagnóstico de aproximadamente un 20%, y cuando uno ve quién erró en el diagnóstico, muchos, el 70% de los que erraron son neurólogos, o sea que esto no es inherente a otras especialidades, también es inherente a nuestra especialidad. Por eso es sumamente importante que estos pacientes sean referidos a médicos neurólogos especialistas en ver pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con NMO, porque obviamente con eso se disminuye mucho la tasa de error diagnóstico, ¿no? Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. También está bueno para... va a haber una actividad, ¿no? Ajá. Sí. ¿El 28 de octubre? Sí. Por eso, ayer fue el día, hay que aclarar eso, justamente estaba por aclarar que ayer fue el día de internacional para poder hablar y conocer un poco más. También en el marco de esto se viene esa actividad. Exactamente, nosotros creemos que sin ningún lugar a dudas lo fundamental es la educación continua, tanto de los médicos como de la sociedad, hacer esta concientización de la enfermedad para que todos los médicos, los pacientes tengan en consideración esta enfermedad y consulten. Por eso es que el sábado, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12:30, vamos a hacer justamente una jornada que va a estar dirigida para los colegas médicos, para aquellos kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, todos los que estén relacionados a la salud, así como pacientes, familiares o cuidadores de pacientes, para justamente hacer esta concientización de la enfermedad. Obviamente tener en consideración la enfermedad va a hacer que nosotros lleguemos a un diagnóstico más temprano y lleguemos a un diagnóstico correcto y implementemos un tratamiento adecuado en estos pacientes que no hay que perderse que son pacientes jóvenes y que tienen un impacto muy, muy importante. Muchos de estos pacientes tienen severa pérdida de la agudeza visual, tienen severos trastornos motores o en la marcha y son pacientes jóvenes.
Y entonces lo que nosotros queremos evitar justamente son estas secuelas neurológicas que la vemos bastante seguido en estos pacientes, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Que tenga excelente día. Gracias a ustedes. Gracias luego, a ustedes por la invitación. No, por favor. Hasta luego. El doctor Edgar Junior Carneiro es neurólogo, director de jornadas de neuromielitis óptica que se va a realizar ahora dentro de unos días.